Buenas, hoy tenemos un programa que se titula ¿Quién somos por cómo vamos? Los adornos en la prehistoria, los primeros artesanos y arte y simbolismo neandertal. Y la invitada de hoy es Raquel. Raquel es historiadora, está formándose en arqueología y antropología y está especializada en adornos en la prehistoria y en diferencias sociales plasmadas en los materiales. Si quieres hacer una presentación de ti, Raquel, estamos encantados de escuchar. Yo soy Raquel, estudié historia, el grado de historia, me especialicé en prehistoria y arqueología, hice el TFG sobre el periodo preoriñaciense en el aspecto de ornamentación, adornos personales, etc. Me centré un poco más en la postura que defiende que los neandertales ya creaban adornos personales, un poco indagando pues en los estudios que se han hecho sobre cuál era el nivel de cognición de los neandertales, si habían llegado a tener un pensamiento simbólico, etc. Y luego, pues a partir de ahí hice el máster de educación, empecé a colaborar con Prehistoria Viva y bueno, nada, este año hice el máster como os digo, el máster de educación y el TFM lo hice un poco intentando vincular lo que era mi TFG con el tema de la docencia, así que decidí meterme en lo que venía siendo el tema de la moda y la identidad en la adolescencia, que es algo que está bastante dejado de lado. Yo es que siempre me meto en jardines. ¿Se me oye, no? ¿Y se me ve? Sí. Bien, Ah, bien. vale. Es que como digo, no, yo a ti no te veo bien, digo, no sé si sigo ahí o no. Pero bueno, como iba diciendo, que yo siempre me meto en jardines donde no hay tanta información, pero porque me gusta así como los temas que son un poco más originales, pero vaya que eso lo vinculé un poco. Y nada, luego pues he estado trabajando como guía turístico este verano en Santander, he hecho prácticas como docente, cuando estuve de Erasmus en Lisboa hace 3 años ya estuve en el laboratorio de arqueología de la Universidad de Lisboa. Y luego he estado en una excavación arqueológica. Estuve en 2019 en Bezmar, eh, en el yacimiento de la cueva del río Cuadros. Y nada, y más o menos a nivel lo que viene siendo académico o dentro de lo que viene siendo el campo pues de la docencia y de como historiadora, ese es mi currículum. O sea que, Hoy está bien. Eres joven todavía, va a seguir ampliando ese currículum muchísimo más. bueno, ahora estoy opositando, que las oposiciones para docencia de secundaria y bachillerato son en junio de 2023, en teoría, porque de momento no han convocado, deben de hacerlo, pero yo supongo que sí que lo harán. Porque antes era los años pares y ahora con el COVID como que se rompió el ciclo. Antes secundaria y bachillerato eran los años pares y primaria infantil los impares y ahora es al revés. Y nada, y pues a ver si aprobamos porque sacar plaza es bastante complicado. Pero a ver si pues apruebo y bueno, pues entrar al menos en lista de interinos y ya pues ir haciendo puntos y ejercer. Y un funcionario más ahí para el Estado. ¿Tienes Ojalá. pensado estudiar el tema a futuro de alguno de los que has comentado? ¿Te resulta Pues llamativo lo de la adolescencia, por ejemplo, que has mencionado? Incluso si tienes la oportunidad de empezar a trabajar en primaria y secundaria y ver más de cerca también a esos individuos adolescentes o infantiles. hombre, en primaria yo no voy a trabajar como docente. Yo solo con el máster de docencia, cuando tú haces una carrera que no sea o pedagogía o magisterio, creo que ya, una vez tú estudias, por ejemplo, biología o historia y tal, solo das clases, solo estás habilitado para, después de hacer el máster, evidentemente, para dar clases secundaria y bachiller. Yo sí que he tratado con niños de primaria porque soy monitora de tiempo libre y pues he estado con niños en extraescolares, en campamento y, y he sido también monitora de comedor. Y sí que es cierto que el tema de la moda, por así decirlo, no es algo tan latente en los niños. Es más algo que se ve en la adolescencia. Y más que nada, sí, a mí me gustaría ya no seguir estudiándolo, sino poner un poco en práctica lo que proponía en el TFM, que era básicamente un poco
a través de la moda, ya no solo, o sea, hice un más hincapié en lo que venía siendo la ropa, los adornos, el pelo, pero más que nada en el tipo de modas que ellos siguen, como un poco pues la adolescencia se basa en, por una parte, un deseo de individualidad, ¿no? De mostrarte diferente al resto, que es lo que muchas veces buscan, y por otra parte, sentirte parte de un grupo, ¿no? El sentido de pertenencia. Y entonces, cómo a través de este tipo de modas que un adolescente ve, los docentes, pues podemos un poco intentar entender mejor qué es lo que ellos piensan o qué es lo que ellos sienten o cómo se comportan. Porque quiero decirte, tú no puedes estar, a mi modo de ver, no puedes ser un docente que se guíe por los parámetros que dictaminaban las formas de actuar de los chavales, los adolescentes de los años 90, y si te quedas simplemente en eso no puedes llegar a entenderlo de la misma, no vas a entender de la misma forma esos parámetros de actuar que los que tienen ahora los chavales de los años 20, estamos entrando ahora, ¿no? Ya, aparte de porque la vida y la sociedad cambia, es que simplemente el hecho de que ha entrado tan en juego Internet a la vida de todos, las redes sociales, etcétera. Entonces hay que entender un poco en qué mundo se mueven, qué cosas significan, qué significado tienen las cosas que ellos llevan o las cosas que ellos ven o las cosas que a ellos les gustan, y un poco pues así intentar, no sé, creo que tienes que implicar más en un poco en entender al alumnado en general, no simplemente demonizar lo que es o banalizar lo que es las modas que ellos siguen. Pues si ellos a lo mejor siguen un tipo de moda o se visten de una forma es porque a lo mejor están intentando expresar algo, ¿no? O, ¿Y no crees sé. que eso mismo que acabas de decir también podemos buscarlo en la prehistoria? De esa moda o esa cosa, el intentar decir a qué grupo pertenece, o si hay diferencias con otro grupo o incluso con otro individuo del mismo grupo. Sí, sí, por supuesto. Lo único que en el ámbito de la prehistoria es un poco más difícil de determinar, básicamente porque hablamos de sociedades ágrafas, no tenemos ninguna fuente escrita que nos quede de entonces, y aparte porque todo lo que viene siendo los adornos personales en la prehistoria, hay una parte que nos queda y otra que no, porque realmente los adornos personales en la historia podían ser colgantes, que eso sí que nos han quedado hasta el día de hoy, porque también un poco el estudio de la prehistoria depende mucho de la fosilización de las acciones, ¿no? O sea, depende de que haya un registro material de lo que tú estás estudiando, pero por ejemplo, tú no puedes llegar a estudiar qué tatuajes llevaban, no puedes llegar a saber qué tipo de pinturas corporales llevaban. Las ropas son cosas que realmente ya pues ya no existen, ya no están en el registro arqueológico, entonces no las puedes estudiar. Los adornos sí. Aparte de eso, los adornos personales se diferencian del resto de objetos que podemos encontrar en el registro arqueológico, principalmente porque son objetos que su único carácter es estético, representativo, no tienen un carácter funcional. Entonces, es un poco más difícil de llegar a analizarlo en ese aspecto. Pero sí que es cierto que comparándolo pues con otras, tanto con nuestra sociedad actual como con otras sociedades tribales actuales, sociedades preindustriales, sociedades ágrafas, sí que podemos ver que un adorno normalmente no es una forma en la que tú simplemente, por así decirlo, decoras tu cuerpo, ¿no? Es algo que conlleva muchas veces un lenguaje detrás. Lo que pasa es que para tú llegar a entender ese lenguaje, tienes que haber tenido un aprendizaje previo, ¿no? De lo que representa ese símbolo. Pero nosotros, como digo, al no quedar ningún tipo de registro al ser sociedades ágrafas, al no haber fuentes escritas que queden de lo que eso significaba, pues es muy difícil representarlo. O sea, te pongo un ejemplo. Yo no recuerdo la primera vez que en mi vida me enseñaron lo que significaba una cruz, ¿vale? Pero no, pero es algo que ya sé desde siempre,
que una cruz significa cristianismo o sea, cristianismo y luego derivas. Catolicismo, puede ser una iglesia, puede ser alguien que lleve un crucifijo. Sabes lo que una cruz invertida significa lo contrario. O sea, es algo que poco a poco has aprendido y quizá en la prehistoria un tipo de símbolo puede significar eso. Pero como nosotros no nos ha quedado registro de ello, no lo sabemos, ¿sabes? No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Incluso Entonces, también de lo que has comentado tenemos el caso de una fosilización de tatuajes, que es el caso de la momia de Otzi, que la conoces, ¿no? sí. Que se asocia también, y los estudios han dicho que los tatuajes pueden estar asociados a puntos de acupuntura o a puntos corporales para temas de dolores y tratamientos también. A ver, eso es que, a ver, o sea, puede ser totalmente, porque es que en nuestro campo en la prehistoria hay una cosa que es como, podría ser, es como algo que como siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que muchas veces hay un simbolismo detrás, sobre todo cuando es algo que se ha llevado a cabo durante tanto tiempo en sociedades tan distintas. El ornamentar tu cuerpo no suele ser algo simplemente, como digo, funcional, es algo más bien simbólico. Y por ello sí que lo de la acupuntura podría ser, pero no creo que fuese el uso más común, ¿sabes? No, al menos no en todas las sociedades que han usado el tatuaje como adorno personal. Y dentro de ese adorno en la prehistoria has comentado también lo de los collares y tal. Teníamos una pregunta que nos había dejado alguien por Instagram que nos preguntaba si se utilizaban conchas o otros elementos orgánicos para realizar esos adornos. Mira, las conchas es de lo que más se ha encontrado normalmente, sobre todo en África. Se encontraron un montón, pero el problema de las conchas, con las conchas hay un problema. Y es que las conchas muchas veces tienen perforaciones que no son perforaciones antrópicas, ¿vale? Que se hacen simplemente por la erosión. Lo típico de que eso nos ha pasado a todos. Vas por la orilla y te encuentras una concha y tiene un agujerito y dices, ay, mira, me voy a hacer un collar de esos típicos de verano que te haces de pequeño. Y ya no tan pequeño, pero vaya. Entonces, cuando tú encuentras varias de esas en un registro, en un yacimiento arqueológico, y sobre todo cuando las encuentras juntas, haciendo una U, por ejemplo, y dices, vamos a ver, esto es un collar o era un collar, o sea, no hay más duda. Pero sí que hay bastantes, como, pues, vamos a decir, gente que se resiste a pensar que los adornos personales eran tan tempranos, entonces dicen que eso simplemente son conchas que se han pues, recogido de forma pues aleatoria, que no tienen ninguna relación con los adornos personales o ninguna relación con la simbología, etcétera. Pero claro, yo pienso que es negar algo obvio, pero sí que es cierto que con las conchas, que es lo que más se da, el problema que hay es eso, que las perforaciones que tienen pocas veces son hechas por el hombre, son perforaciones naturales, que yo pienso que simplemente se han aprovechado para poder hacer un collar, pero vaya. Igual que la aprovechamos hoy, como tú has dicho, de la encuentras y la coges, también podían hacer ellos lo Exacto. mismo. Exacto. En África hay varios registros de adornos personales hechos con huevo de avestruz. O sea que esos sí que son agujereados. Luego con piedra también hay algunos pulidos. Y luego, por ejemplo, en Europa, con el tema de los neandertales, también hay pues bastantes, por ejemplo, cosas relacionadas con aves, como puede ser garras, plumas, etcétera, que son cosas que no se sabe que no vienen de haber desmembrado al ave para alimentarse, básicamente, porque eso no sirve para nada. Las garras y las plumas no sirven para nada, que no sirven para adornos, y más cuando están relacionadas con colorantes. Pero como digo, como no se ha encontrado a lo mejor que tengan un agujero hecho por un humano, o no tiene esa huella antrópica, tampoco se puede demostrar. Y claro, si iban a lo mejor unidos a un cordel y ese cordel se ha desintegrado, entonces, bueno, es un debate que sigue ahí, ¿no? Y
Mi TCG se basaba principalmente en el registro pre-auriñaciense, porque a partir de la auriñaciense hay muchos adornos personales que ya está demostrado que sí lo son y que están aceptados por todas las ramas de la prehistoria y de la arqueología, todas las vertientes, de que sí son adornos. Pero previo a este proceso, ¿no? A esta eclosión cultural, pues sí que hay varios que están ahí un poco en el aire y que depende de los estudios que tú leas de unos autores u otros, te van a decir que sí o que no. Así que, pero bueno. Bueno, tenemos esa famosa imagen del Neandertal con el tocado típico del Y yo creo que jefe es indio con humano. pluma, los pigmentos rojos. Sí. Es que es lo que te digo, o sea, es algo que tú no puedes demostrar de ninguna forma, pero creo que es algo bastante, creo que llega a rozar la necedad, en mi opinión, un poco el negar que hay literalmente pigmentos y este tipo de cosas que han sido utilizados como adornos en muchas otras ocasiones en un mismo lugar y que ni siquiera se plantea la posibilidad de que eso haya sido eso haya podido ser utilizado como tal, como un adorno. Sí, el ocre, por ejemplo, el ocre aparece muchísimo en los yacimientos arqueológicos, Sí. pero también puede tener la función de, a la hora de preservar la materia orgánica de los cuerpos. Sí, también se ha encontrado en un montón de enterramientos, es cierto. Pero voy a buscar el cargador, que se me está, un momento, que se me está acabando la batería del móvil, como tenía previsto hacerlo con el ordenador. Ahora vengo. Sí, pues, leo yo de mientras el chat. Agradecer a la gente que estés comentando en el chat. Eh, He entendido la pregunta que me has hecho. Alex, lo siento. El poliandrómico pregunta si realmente un tatuaje o pintura de la época tiene un significado, por qué puede ser solo por gusto o se achacan a todo a un significado concreto. Y ya es lo que comentaba Raquel, que el problema que tenemos a día de hoy, que esa materia orgánica en la piel, que el tatuaje quedaría en la piel, pues es algo que no nos llega a la fosilización a día de hoy prácticamente. Tenemos casos ejemplares como el comentaba que es la momia de Oxy, que si no lo conoces, míralo porque presentaba, creo que era, es que no sé, muchos tatuajes, un número muy grande de tatuajes por todo el cuerpo y sí, la primera teoría que puede ser simplemente significado simbólico, pero estudios nuevos buscando en plan como ese significado más científico, por decirlo así, es lo que he comentado, que decían que puede estar relacionado con medicina, con acupuntura y con puntos vitales del cuerpo. Ya he vuelto. Perdón, que estaba. Que se me iba a apagar el móvil, porque claro que la videollamada se me apaga enseguida. Dime qué estabas diciendo, Miguel, que estaba Estaba cogiendo el carro. respondiendo una pregunta. Si quieres seguimos hablando un poco más del arte y el simbolismo de los neandertales, que es un punto que me parece bastante interesante, ya que son como los mayores exponentes a lo mejor de la prehistoria, bajo mi punto de vista de estos dos términos, tanto del arte como del simbolismo. Son los pioneros de esas pinturas en cuevas, son los pioneros de crear los primeros instrumentos musicales y siempre se ha tenido como, cuando se pone en contraposición con el sapiens, como el sapiens la especie luchadora, o a lo mejor con una adaptabilidad más basada en la lucha, y el neandertal esa especie más artística, más humanística, por decirlo así, más espiritual. A ver, es que yo soy muy pro neandertales, la verdad. O sea, yo depende del autor al que leas, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, yo sí que estoy de acuerdo contigo que evidentemente son los pioneros en muchos tipos de representaciones y de manifestaciones artísticas. Los adornos personales son una de ellas, ¿no? Pero sí que es cierto que también es lo que hablábamos antes, ¿no? Que un registro arqueológico que demuestre literalmente
que algo ha sido usado únicamente y exclusivamente para el arte está solo demostrado con Homo sapiens, ¿no? Pero, quiero decir, hay, por ejemplo, muchas críticas que hablan pues de que no críticas, ¿no? Sino opiniones, bueno, que hablan de que los neandertales pues podrían ser simplemente como personas que han adaptado todas esas costumbres que trajo el Homo sapiens, ¿no? Y que poco a poco empezaron a adaptar diferentes formas de actuar, sobre todo a nivel artístico, del sapiens. En caso de que fuese así, que podría ser así, en caso de que hubiesen sufrido un proceso de aculturación, realmente en el momento en el que tú te estás adaptando a eso es porque tienes una capacidad cognitiva, un nivel ya en el que puedes llegar a comprender lo que esa persona, o sea, lo que otros te están transmitiendo. O sea, yo no podría llegar a tratar de explicar o tratar de transmitir una información igual que lo hago con otro humano a un chimpancé, por ejemplo, pero yo pienso que si de Sapiens a neandertales se pudo, en caso de que los neandertales no hubiesen desarrollado aún su conducta artística previo a la llegada de los sapiens, en caso de que se fuese así es porque ya tenían la capacidad para poder llegar a comprender esa información. ¿Y no te planteas que pudiese ser al revés también? De que a lo Claro, mejor el Neandertal fuera quien le dio esa parte artística al Sapiens, que es el que hoy día somos. Bueno, somos Sapiens Sapiens que tenemos parte de Neandertal. Es que claro. incluso esa parte artística está dentro de nosotros y no es tampoco simplemente solo culturización, sino la mejor mezcla. Es que, a ver, que hubo cruce y que hubo convivencia está totalmente demostrado. Y aparte de eso, es que tampoco pienso que una especie le diese algo a otra. O sea, ni una ni la otra. Yo pienso que simplemente hubo una mezcla poco a poco durante un tiempo y una convivencia de ambas especies. Se reprodujeron, perdón, intercambiaron información, pero yo pienso que, o sea, depende de cada grupo, de pequeña estructura social, tendrían unas herramientas u otras que poco a poco se irían compartiendo, ¿no? No pienso que ni el Sapiens le diese todo esto al Neandertal ni viceversa. Aparte, tenemos también el caso de que se habla a día de hoy y los investigadores apuntan de que las mujeres en los grupos neandertales eran las que se iban del grupo a otro grupo a llevar conocimiento y a quedarse en otro grupo viviendo con una nueva familia y creando una nueva familia con un grupo nuevo. Pues mira, eso por ejemplo sí que no lo había escuchado, pero sí que es verdad que es posible que esto haya sucedido más que nada porque sabemos que la extinción de los neandertales, por lo que empezó, muchos estudios dicen que por lo que empezó a suceder fue por la endogamia. Entonces, es posible que en este momento se diesen cuenta de que al llegar a un nivel de cognición mucho más alto, poco a poco se diesen cuenta de que la endogamia producía, pues eso, malformaciones, enfermedades, etcétera. Es más, hubo un antropólogo, que ahora no recuerdo el nombre, que hizo hace muchos años, que fue uno de los padres además de lo que viene siendo la antropología, que fue pues un poco a lo que viene siendo a convivir y a estudiar sociedades, como os digo, preindustriales, ágrafas, etcétera, para intentar entender un poco cómo fue el funcionamiento de la prehistoria, etcétera. Y lo que vio es que en todas las sociedades, ya fuesen pequeñas, más grandes, todos estos grupos sociales, una premisa que había era, por regla general, no digo que esto no haya sucedido en muchas más ocasiones, pero por regla general la búsqueda de contacto con otros grupos para la reproducción, porque sabían que el incesto de forma perpetuada, ¿no?, y la endogamia llevaba a malformaciones. Es algo que como que el ser humano igual que se ha ido dando cuenta, o sea, no... Tenemos a los reyes de España por ahí, ¿eh? No, Sí. Por eso he dicho lo de no digo que sea algo que se ha cumplido siempre.
pero sí que es verdad que diferentes grupos de diferentes partes del mundo en diferentes etapas es algo como que era un conocimiento ya ancestral, ¿no? Que poco a poco. Entonces sí que es verdad que es posible que muchos movimientos de la prehistoria se hayan dado precisamente y de contacto entre grupos se hayan dado precisamente por eso. Es más, por ejemplo, en el Neolítico esto es mucho más avanzado de lo que ya estaba hablando antes, ¿vale? Pero es por poner un ejemplo. En el Neolítico, en las Islas Órcadas, se hizo pues están en Inglaterra, se hizo un estudio sobre lo que viene siendo la genética de las poblaciones de allí y tal. Y se dieron cuenta que, o sea, como que un montón de parte de la población venía de una ola masificada de otro lugar de donde quienes transmitían los genes eran las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente lo que viene siendo el tráfico de mujeres ya no fuese solo algo que se usaba como botín de guerra cuando pues un grupo acababa con otro y se quedaban, pues esclavizaban a la gente y se quedaban con las mujeres, no, sino que también podía ser algo que sabían que era beneficioso para seguir continuando, para no producir esta endogamia, ¿no? Entonces, bastante curioso. Como algo que, jolín, que nosotros es algo que se nos ha... Creemos que es un conocimiento que nos ha dado la ciencia, es algo que en muchas ocasiones distintas sociedades ya prehistóricas ya habían podido observar y que era como un conocimiento popular que se podía ir transmitiendo de generación en generación, ¿no? Pero como tú dices, pues luego hay excepciones, ¿no? Como con los reyes de España, que pues, bueno, Bueno, luego pasaba lo que pasaba, visto está que... Pero bueno. ¿crees que podemos hablar entonces de que el Neandertal realizó adornos personales o incluso los primeros adornos personales? ¿O quién postulas tú que fueron los primeros que realizaron adornos personales? Yo, como he dicho, yo sí que pienso que pudieron ser los neandertales y sí que hago por esa postura. Pero también puede ser algo coetáneo. Pudieron estar los neandertales haciéndolo en Europa a la vez que en África lo empezaban a hacer los sapiens, etc. Pero porque lo que se suele decir actualmente es que esto se produjo en Europa en el momento en el que, o sea, en el momento en el que los sapiens llegaron a tener contacto con los neandertales, ¿no? Lo que viene siendo esa salida de África, etcétera. Ahí empezó este desarrollo, esta eclosión de lo que viene siendo la capacidad artística. Pero yo creo que puede haber sido algo coetáneo, creo que puede haber surgido en algún momento y luego haber habido algún bajón, que eso ha quedado también bastante demostrado, entonces no. Pero sí, yo, evidentemente, mi trabajo se basaba en un poco demostrar la autoría neandertal y hay bastantes estudios. Hay un autor portugués que se llama João Cilao que ha estudiado bastante sobre esto y tiene bastantes artículos e incluso libros. Y mi tutor del TCG también era uno de los autores que también destaca en este campo, que es Valentín Villaverde. O sea, que sí que... Bueno, incluso, no sé, a lo mejor como idea, que a lo mejor los dos nos aparecieron en esta coincidencia de época en la que convivieron Neandertales y Sapiens como una mezcla de identificación entre ambos grupos. O sea, sí, podría ser perfectamente, pero como te digo, es que lo que está estipulado es que fue como una traída de información a... Es más, hay incluso teorías que dicen que ya el Sapiens nació con unas capacidades solo por su... A nivel ya solo biológico, con unas capacidades intelectuales y una cognición súper avanzada y que esto es lo que permitió lo que permitió el desarrollo del arte y que simplemente los neandertales pues que no tenían ningún tipo de pensamiento simbólico. Pero sí, yo creo que puede haber sido una parte de un sistema de comunicación, pero hay que ambos pueden haberlo, como digo, haberlo hecho o primero uno u otro o de forma coetánea, pero no pienso que uno fuese superior al otro y que le trajese esto, ¿sabes? Eso es lo único que siempre intento expresar.
¿Y hablarías tú de primeros artesanos entonces en la prehistoria en relación con estos adornos? ¿O sería a lo mejor un poco pillarse las manos? Es que, a ver, artistas sí, artesanos como tal, no quiero decir la artesanía, sí que pienso que ya es algo que conlleva una comunicación mucho más compleja. Porque el arte no ha de seguir unos parámetros, pero la artesanía, por ejemplo, la cestería, cosas así, sí que es algo que ha de llevar un aprendizaje y una comunicación, un lenguaje sintáctico complejo. Y yo no digo en ningún momento que ni los neandertales ni los primeros Homo sapiens tuviesen un lenguaje y pudiesen comunicarse, pero sí que tampoco está muy claro que tuviesen un lenguaje pues bastante complejo como el que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, la transmisión de información ahí como que se balancea un poco. Bueno, tenemos la transmisión de información propia de la industria, que después a lo mejor se pudo también aprovechar esa transmisión de conocimiento y aprendizaje en la cerámica. Tenemos cerámica en Paleolítico Superior, en unos 20.000 años creo la más antigua o así, en China, creo que está. Y si a lo mejor consideramos artesanía la cerámica en sí, o el uso de cuerdas en la cestería, que también hay relacionada con esta cerámica, o cuevas donde se encuentran cuerdas fosilizadas, donde hay arte rupestre, como pasa en la cueva de Ardales, en Andalucía. Sí, es un poco contradictorio decir que a lo mejor es artesanía, pero como un precomienzo de esas bases que tú dices de aprendizaje y transmisión de conocimiento con unos patrones o unas reglas estandarizadas y básicas. No sé. Es que es un poco. Yo creo que sí que podría ser, pero la verdad que me inclino más por el hecho de que lo que vienen siendo, pues, los primeros Homo sapiens, los neandertales y lo que vienen siendo un poco las generaciones posteriores, sí que era un movimiento artístico más unido a algo simbólico que a algo a algo como una actividad social. No a que no fuese social en el significado que se trataba de transmitir. Pero sí que creo que lo que viene siendo el arte como actividad social es algo bastante más posterior. Sobre todo, más que nada, ya no solo por el lenguaje, que sí que es verdad que como tú dices, al final hay una transmisión de información de generación a generación, pero también por lo que viene siendo lo grande que puedes llegar a ser el grupo y la, la jerarquía dentro de un grupo, ¿no? Que cuando poco a poco pues se va volviendo más compleja esta pequeña sociedad y se va haciendo más grande y ahí sí que quizá lo que vienen siendo pues actividades artesanas se conviertan en actividades grupales o que tengan un componente social. Entonces ahí sí que, pero yo creo que como primeros artesanos yo los caracterizaría, o sea, los nombraría antes primeros artistas que primeros artesanos, la verdad. No sé. Bueno, hay investigadores a día de hoy que incluso dicen que el arte rupestre no es arte, es escritura. No sé si has escuchado alguna vez estas cosas. Sí, ¿no? Sí, sí, lo he oído y quiero decirte, eso es lo que te estaba expresando antes de que tú ves un símbolo a día de hoy y en general tú puedes saber lo que significa, pero tú no puedes llegar a comprender qué es lo que esos símbolos llegaban a significar. Pero es que escritura como tal, yo pienso que escritura es cuando hay un sistema de escritura, cuando hay unas grafías. Yo no lo tildaría de escritura, de sistema de comunicación, sí, pero como escritura no. O sea, pienso que la escritura es algo concreto, o sea, habla de una, ¿sabes? O sea, yo creo que la simbología sí que es un sistema de comunicación, pero escritura como tal, yo no lo diría. Vale, Pero de sí, sí, acuerdo. lo No, oigo, o sea, no yo estoy de sé acuerdo, lo que estoy de quieres acuerdo. decir. Dime.
No, que yo estoy de acuerdo contigo. Yo te lo mencionaba porque lo he escuchado y lo he leído, digo, a ver qué opinas tú. No, es que a mí, sinceramente, es algo que me fascina pensar. El hecho de que quizá tuviesen un sistema de comunicación, de simbología, que superase fronteras a nivel, no sé qué, quizá un grupo de el norte de Francia podría llegar a comprender lo que significaba un símbolo que pudiesen llegar a ver en una cueva en, aquí en la península ibérica, me parece fascinante. Pero es que es lo que te digo, es que es algo que no lo puedes saber, pero puedes llegar a intuir por la forma en la que se relacionan otras sociedades tipo preindustriales y mirando nuestra propia sociedad. Quiero decir, tú ahora mismo ves un anillo de oro en el dedo anular y sabes lo que eso representa. Y lo sabes tú, lo sabe la persona que te lo está diciendo, sabe que tú lo vas a entender, lo sabe el de al lado y dentro de lo que viene siendo una sociedad occidental se sabe, evidentemente a día de hoy con la globalización, probablemente aunque eso no sea, no lo sé, ¿vale? Me aventuro, pero imagínate, digamos que esto no es lo que se suele, a lo mejor no es lo que suele representar en otras sociedades de África, por ejemplo, pero muy probablemente sí se sepa por el tema de la globalización, pero aún así, dentro de otra sociedad y de otra cultura, hay un tipo de símbolos que tú transmites información a través de ellos, o sea, desde la lejanía y entre iguales, por así decirlo. Entre personas que saben, que comparten tu cultura o que al menos conocen cómo funciona tu cultura. Sí, ahí estarían los límites de saber hasta dónde llegaba ese conocimiento, como tú has dicho, que a lo mejor en Francia sí podían contemplar ese conocimiento actual. Y respecto a lo que dice Poliandrómico, el nombre, madre mía, en el chat, sí, yo estuve también y no opino a lo mejor como tú que dices que la mano, en plan, en la cueva de Ardala hay una mano con una forma algo así, creo, con 3 dedos haciendo una forma así. Y como él dice, el guía decía que es escritura o algo. Poliandrómico dice que es una expresión de yo estuve aquí, simplemente la plasmación. A mí me gusta ir también un poco más al tema que venimos hablando del simbolismo. A lo mejor esa forma de la mano podía hablar de cuál era el grupo que habitó esa cueva. O tenemos, por ejemplo, cultura a día de hoy, ya casi extintas en Canarias, que se comunican por silbidos. Y a lo mejor incluso un silbido puede representar una zona o un grupo. O a lo mejor un símbolo hecho con las manos, y más en una cueva, cuando a ti te da. Todos hemos jugado a lo mejor de pequeños a hacer formas con la mano y a ver qué forma nos da en la sombra en la pared. A lo mejor la representación de esa figura con la mano era lo que la sombra proyectada de tu mano con una antorcha o algo en la propia cueva, al hacer eso con la mano, pues te creaba como individuo, grupo o simplemente expresión de arte, pero yo no creo que sea simplemente un yo estuve aquí o lenguaje tampoco. No se le atribuyo más ese valor artístico o simbólico. Pero es que por otra parte, el yo estuve aquí es que es algo simbólico. O sea, a ver cómo lo expreso. Eh, cuando tú quieres decir, yo estuve aquí, por ejemplo, vas a un museo, ¿no? Y hay un libro de firmas y tú lo firmas. O tú te haces una foto en un sitio para decir, yo estuve aquí, ¿no? Es que ahí hay algo que es único del ser humano, que es el deseo de individualidad. Y eso también forma parte un poco de lo que viene siendo el lenguaje simbólico, o más que el lenguaje, el pensamiento simbólico, ¿no? Porque este tipo de cosas, el lenguaje, la comunicación, la capacidad de comunicarnos que tenemos nosotros de una forma tan compleja que no lo tienen quizá otras especies animales, es una capacidad que
solo te sirve si estás en grupo. No te sirve a ti como individuo para sobrevivir. Es decir, si ahora mismo tú fueses el único humano en el mundo, tu capacidad de hablar, de comunicarte, de tener este pensamiento simbólico, no te serviría para nada, te serviría muchas otras cosas como por ejemplo la visión nocturna o la velocidad. O sea, es algo que solo te sirve en colectividad. Entonces, creo que el decir yo estuve aquí sigue siendo algo simbólico, porque es algo que tú representas para decirle a otros que tú, eso, no sé si me estoy explicando bien. O sea, el querer mostrar individualidad es algo que viene del pensamiento simbólico y es algo único de los humanos. Entonces, yo creo que tanto lo que dice el chico este en el chat, es que no estoy pudiendo ver el chat porque yo estoy viendo el directo, pero no estoy pudiendo ver el chat. Ahora te lo comento. ¿El qué? Ahora te comento el chat. Termina. Pues eso, que tanto lo que estaba diciendo el chico como lo que dices tú, pienso que son cosas que pueden ser perfectamente paralelas, ¿sabes? O sea que... Después, Andrea Albu nos habla de que las representaciones y símbolos de la prehistoria suelen referirse generalmente a las necesidades vitales de las mismas culturas, además de experimentos con las manos, como estamos comentando. Pero no sé yo si podríamos hablar a lo mejor de una cultura que tenga una idea clara y necesite expresarla en esa época prehistórica de los neandertales. Yo creo que, por ejemplo, las pinturas rupestres que hay, que son de neandertales, creo que en ese momento no creo que fuese algo como una necesidad de una cultura. Pero ya más adelante, cuando el arte ya es algo mucho más común, yo creo que ahí sí. Yo creo que sí que puede haber como una necesidad. Pero no una necesidad, entiéndeme, una necesidad no vital, sino como parte Instintiva, de... Dime. instintiva. Sí, exacto. O sea, es que es lo que estábamos hablando antes de la simbología, de los adornos, de un símbolo es algo que tú sabes que va a entender o que quieres que entienda gente que comparte un lenguaje contigo, ¿no? Pero es que puede haber símbolos que sean entendidos por una colectividad mucho más amplia, como podría ser, por ejemplo, ahora mismo esto que significa corazón, que me dirás tú en qué se parece a un corazón, lo sabemos porque lo has aprendido y punto. Y eso podría pasar en la prehistoria. Quizá un bisonte puede representar 1000 cosas que ni nos imaginamos. En cambio, yo puedo coger y poner un corazón azul en concreto por el grupo de mis amigos de WhatsApp y sé que es un lenguaje que es concreto de esa pequeña sociedad. Entonces, en la prehistoria podría pasar lo mismo. Podría ser algo que fuese una necesidad de conectar, o no de conectar, sino de comunicarte con un grupo pequeño y a la vez podría ser una necesidad de comunicarte con un grupo mucho más grande. Pero claro, es algo que no podemos llegar a saber. Sí. Aparte de eso, bueno, dime, que me ibas a decir antes algo y no sé, te No, te escucho. No, aparte de eso, de lo que estaba diciendo, de que puede ser una cosa que puede ser para un grupo más pequeño o un grupo más grande, iba a decir algo y se me ha olvidado. Pero vaya, eso, que me acordaría ahora mientras lo estaba diciendo, porque iba a decir algo y se me ha olvidado. Pero vaya, eso. Que... Bueno, me resulta muy curioso eso que te has dicho, que a lo mejor los bisontes es algo muy representativo en el arte que tenemos prehistórico. A lo mejor no significara, bueno, no significase lo mismo para todas estas culturas que los representaron y todos estos grupos. Que a lo mejor aquí pudieron representar un bisonte porque era lo que habían cazado y a lo mejor en Francia, en otra cueva, porque era el animal endémico de allí o el animal que los salvó un día. Averigua. Mira, ya me acuerdo de lo que te iba a decir. Vale,
Por ejemplo, en Cantabria está la cueva de Altamira y también está la cueva de la Garma, ¿vale? Te voy a decir dos ejemplos de diferentes cosas de dos yacimientos que podrían ser varias cosas. En Altamira tú encuentras pinturas rupestres de cronologías muy distantes entre sí. Entonces, podría ser 1000 cosas. Podrían ser un lugar en el que han habitado generación tras generación tras generación y entonces eso ha hecho que siempre se vaya a pintar ahí. Que de todas maneras es bastante curioso que siempre se vaya a pintar al mismo sitio, ¿no? Es un poco como cuando vas por el barrio y encuentras un muro de grafitis en el que siempre se hacen los grafitis en ese lugar, ¿no? Es algo que es social, o sea, no sabes a veces ni siquiera por qué, pero está ahí. Luego también podría ser un lugar que generación tras generación han visitado porque saben que ahí otras personas han pintado en el pasado, como podría ser actualmente el Muro de las Lamentaciones, que cada vez, año tras año, la gente va ahí a poner un mensajito. O la ventana de Romeo y Julieta. O el puente de París con los candaditos de corazones. Sabes que otra gente lo ha hecho, pues tú quieres ir a hacerlo y van año tras año, ¿no? O incluso podría ser la iglesia, incluso podría ser un lugar que han habitado hijos de hijos de hijos tras generación y que visitaban allí y pintaban porque es lo que ha hecho tu abuelo, tu bisabuelo, etcétera, como, por ejemplo, lo intento siempre relacionar con ejemplos actuales para que se entienda lo que quiero expresar. O, por ejemplo, también podría ser con lo que he dicho, de un lugar que recurren a este sitio personas de un mismo grupo, generación tras generación, porque es algo que sabes que otras personas del pasado de tu mismo grupo social o lo que tú entiendes como tu mismo grupo social ya han hecho, como por ejemplo, yo me quiero casar en esta iglesia porque aquí se casó mi padre, se casó mi abuela, se casó mi bisabuelo, ¿sabes? Es que, o sea, quiero decir, pueden ser tantas cosas, pero ahí tiene que haber algo por lo que siempre se acude a ese lugar en tanto tiempo. Y luego el otro ejemplo que te iba a decir es la Cueva de la Garma. La Cueva de la Garma es un lugar que hubo un desprendimiento y quedó sellado durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, a nivel arqueológico, cuando lo encontraron fue como un tesoro por una parte, pero por otra parte un poquito decir, a ver, aquí vamos a entrar y solo con poner un pie ya estás destruyendo pruebas, ¿vale? Pero lo que había era una sala en la que se habían encontrado, sobre todo, varias piezas de arte mueble y tal, que tenía un camino dibujado, o sea, no dibujado, en el suelo, que se notaba que por ahí habían pasado muchos pies. Pero cuando te digo muchos pies, es muchos pies, muchas veces. Y como por ejemplo, pues cuando tú vas por el campo y ya hay un sendero, que eso es años y años y años de ese sendero haber sido pisado por muchas personas. ¿Por qué eso estaba ahí? ¿Por qué ese caminito con esas pisadas ahí marcadas? ¿Por qué ese suelo ya tenía esa marca? Porque era algo que la gente viajaba de un lugar a otro y sabían que era como una especie de santuario que había que visitar. Porque cuando pasas por, no sé, por X sitio tienes que visitar, yo qué sé, ¿me entiendes? Como por ejemplo, cuando vas a París tienes que ir por la Torre Eiffel, pues a lo mejor grupos que se trasladaban de un sitio a otro sabían que ahí tenían que parar. ¿Por qué lo sabes? En nuestro caso, vale, por la globalización, pero antes de eso, simplemente otros lugares, en época romana, por ejemplo, ya había zonas en las que había exvotos, en los que luego de eso ha nacido en el cristianismo los lugares de peregrinaje, los santuarios. Pues a lo mejor eso existía así, o como te digo, a lo mejor era un lugar en el que simplemente un grupo concreto, generación tras generación, visitaban una y otra vez porque era parte de su cultura, ¿no? Porque imagínate, tú tienes una casita en el campo a la que iba tu abuela, a la que iba tu bisabuelo y vas tú y irán tus hijos. Es que realmente es algo que no puedes llegar a saber, pero hay que plantearse todas las posibilidades. ¿Qué es lo único que demuestra esto 100%? Que en la prehistoria había una forma de comprender la vida de la misma forma en la que podemos llegar a hacerlo nosotros, es decir, que tenían unas capacidades intelectuales iguales que las que tenemos a día de hoy, básicamente. No sé, perdón por la chapa que estoy como hablando 10 minutos seguidos, pero vaya, eso. Yo por mí encantado, vaya. También te un poquillo también al chat. No sé si se me ha entendido lo que quería decir, más o menos, o lo que quería Sí, expresar. de hecho, a mí me gusta también mucho lo que tú has planteado de verlo como un santuario, incluso una galería de arte.
a día de hoy Altamira se entiende como una galería de arte rupestre. Incluso para ellos también podría haber sido considerada como esa galería de arte que simplemente visitar de la península ibérica, bueno, que a saber cómo llamarían entonces a la tierra esta donde vivimos. Existe la cueva de tal, la cueva de los bisontes a lo mejor, la cueva de los caballos. Y la gente pues iba a visitarla incluso. Es que no sabemos a ciencia cierta cuál es la teoría, hipótesis o idea correcta, pero bueno, es lo que tú dices, nos deja abierto la posibilidad de, obviamente, de nuevas hipótesis, ideas constantes y de tener una idea común, que es que en la prehistoria la gente no eran tan básicos ni tan simples como en un principio se ha creído durante muchos años. A lo mejor mucho más cínicos que nosotros porque respetaban esas pinturas rupestres y no como a día de hoy, que también lo comentaba en el chat Alison Rojas, que dice que en Chile hay un conjunto de pinturas rupestres que están pues mancillas, por decirlo así, con una cruz cristiana, y es algo que también pasa en España en pinturas rupestres. Ha pasado hace poco con Un unas... menhir, y con un menhir también, que lo han hincado entero. Sí, ahí tenemos el ejemplo que en la prehistoria la gente era más cínica que somos actualmente, pero bueno. No, pero sí que hay algunas que se ha visto que han pintado por encima, pero claro, no se sabe si es con alguien que quería fastidiar al otro, porque quería decir, quiero que mi dibujo vaya encima del tuyo, o a lo mejor era, también se ve que decían, pues he hecho un esbozo aquí y al final voy a poner el dibujo final encima. Es que, ¿sabes? O sea, que sí que también esos casos, no tantos, porque normalmente es lo que dices tú, creemos que como no hay tanta superposición de una pintura sobre otra, creemos que es ya no porque la pintura a lo mejor debía ser algo que se solía como respetar, ¿no? Pero sí que hay casos donde se ve que un dibujo está encima del otro, pero claro, no se sabe si es por decir, aquí va lo mío y punto, y me da igual lo que hay abajo, o porque había un esbozo debajo y dijeron, practico aquí y al final, ¿sabes? Igual que cuadros de pintores no tan lejanos que se ve que han cometido un error y han pintado por encima. Entonces, pero bueno, sí, sí. Es a mí una cosa que me dicen mucho, ¿no? Porque, bueno, yo estudié historia, ¿no? Y de historia, prehistoria somos súper pocos. No sé vosotros, pero en mi facultad de prehistoria somos 4 gatos siempre. Nosotros O sea, tampoco yo... para historiadores. ¿Qué? ¿Qué? A nosotros tampoco hay mucha gente para la prehistoria. En mi En facultad arqueología. tampoco. Sí. Sí, sí, sí. O sea, es que es como... Además, hay como muchísimo bullying, ¿entiendes? Dentro de la broma de... ¿Buf, de prehistoria? Pero ¿cómo que de prehistoria? Y sí que es verdad que muchas veces me hacen la misma broma de... No, pero si es que todos lo inventáis. Y o sea, eso es totalmente mentira porque evidentemente hay estudios basados en un montón de cosas que plantean un montón de teorías, joder, y vas a decir que se está inventando una persona, ya no yo, porque yo soy una don nadie, pero gente que ha dedicado toda su vida a esto, que son catedráticos, doctorados, que dices que se lo están inventando simplemente porque es algo que no es totalmente demostrable, porque sí que es cierto, lo que sí que es cierto de la prehistoria es que es un campo que bailas mucho dentro de la incertidumbre, ¿no? Porque no... Pero vaya que no todo tiene por qué ser contemporánea en lo que prácticamente todo está demostrado. No sé. A mí es que es lo que más a mí justo que es lo que más critica a la gente, ¿no? Es lo que más me gusta de la prehistoria, esa parte que para mí lleva un poquito de tanto de prehistoria como de antigua, que es lo que más me gusta. Esa parte que lleva un poquito como de mito, de no sé. Sí, A mí es lo bueno, que más... es curioso que una historiadora apoye la prehistoria cuando es todo lo contrario, pero bueno. Pero sí, ya te digo que es de las pocas, porque vamos. Pero bueno, a mí me encanta, la verdad. O sea que sí, sí. Después, yo también me encanta. Después tenemos otro comentario del que estoy muy de acuerdo, que lo dice Poliandrómico, que dice que la visión que tenemos actualmente sobre la prehistoria, la historia y todo lo que al fin y al cabo comentamos, teorizamos y tal, está muy sesgado por el presente, y eso es algo que dentro de nuestra ciencia se explica desde el principio, que a la hora de comentarlo todo, entenderlo, incluso
teorizar cosas nuevas, tenemos que tener presente de que estamos interpretando el pasado con una visión actualista y le damos significado, como hemos estado hablando a lo mejor a pintura, con el significado que hoy en día le damos a símbolos. Es obvio que, como Raquel ha dicho, nunca vamos a saber tampoco lo correcto y más que nada está ahí. No, creo que no vamos a poder llegar a saberlo porque estamos hablando desde un presente. Pero bueno, ahí también Es está lo que, bonito. es que literalmente, o sea, es totalmente complicado llegar a comprender cómo podía pensar una persona en unas circunstancias tan diferentes a las tuyas. O sea, te voy a poner una cosa mucho más cercana, ¿vale? Yo no puedo llegar a comprender que hay gente que piensa en otro idioma. Te lo juro que dices, es súper básico, ¿no? Pero yo no me planteo pensar en inglés. O sea, es como que es algo que no puedo llegar a imaginar. O sea, no puedo. O sea, de verdad que no puedo. Igual que tampoco muchas veces tampoco puedo llegar a comprender. Hay veces que, yo que sé, esto ya es algo pues, un poco más, no sé si tú me vas a dar la razón. Lo típico que siempre se dice de no se sabe que si realmente todos vemos los mismos colores, ¿no? Eso es algo que se ha dicho Bueno, siempre, que es verdad que no lo no puedes te- saber. se dice que no los vemos. En plan, Claro, supuestamente nadie ve los mismos matices del mismo color. Esto es marrón, pero para mí es marrón y para ti otro tipo de marrón. A lo exacto, o mejor sea, una connotación muy minúscula, pero está la diferencia. pues exacto, o sea, si eso, que es algo como tan cercano, tan básico, yo lo pienso y como que me explota la cabeza que no puedo llegar realmente a empatizar con eso, no puedo llegar a ponerme en ese lugar. Incluso hay veces que llegas a plantearte, joder, es que la persona que está enfrente, no sé, cuando vas por la calle y ves a tanta gente y dices, cada una de esas personas vive de la misma manera en la que vivo yo, o sea, ve las cosas por sus ojos que dices, algo es muy básico, pero realmente es muy difícil de llegar a empatizar con eso. Es algo que tú sabes, pero es muy difícil llegar a ponerte en ese lugar, ¿no? Decir, joder, es que esa persona me está viendo desde otro lugar, esa persona cada día vive, se levanta, come, piensa con sus cosas, tiene sus problemas. Pues si eso ya es difícil de comprenderlo del todo, es que imagínate intentar ponerte en la mente de una persona o sea, un neandertal, un homo sapiens que vivió hace tantos miles de años, es que es imposible, o sea, por eso no puedes buscar darle un significado, quizá que tú incluso puedes llegar a entender, tienes que plantearte que hay cosas que quizá nunca vayas a comprender, ¿no? Porque están totalmente lejos de y fuera de nuestro alcance. O sea que, no sé. Tenemos un chat muy participativo que nos corrobora todo. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Bruno de las perspectivas, al fin y al cabo, si son dos perspectivas, actual, pasado y todo. Y, y sí, lo de la tabla de Munsell, que han mencionado también, que es la tabla de la paleta de colores que se utiliza, por ejemplo, en cerámica. Yo lo he utilizado en cerámica, no sé si se utilizará para más cosas, supongo que sí, para determinar esos parámetros de color. No sé si te suena a ti también. No, yo eso no sé lo que es. Como una paleta, supongo que de maquillaje, pero con los cuadraditos en claro, en plan de Sí, los como lo colores. de los Pantone. ¿Sabes lo que son lo de Pantone que aparecen, que tienen registrados como un montón de colores? Bueno, sí, da igual, da igual. Bueno, pues si quieres, ahondamos en el último punto final grande de la entrevista. Después ya tocamos un par de puntillos más. Pero hablamos de la moda como signo de identidad en el presente y en el pasado también. E intentar saber quiénes somos y cómo somos por cómo vestimos. A ver, este tema es un poquito, yo creo que incluso más complejo. Pero vaya, que este tema viene pues porque, me lo pregunta Miguel, porque yo hice el TFM, es que lo he comentado al principio, entonces no sé si a lo mejor la gente que nos está viendo ahora estaba conectados en ese momento, pero bueno, lo repito. Que yo he hecho el máster de docencia, y entonces para hilar un poco mi TFG que iba sobre adornos personales, simbología y tal, en la prehistoria,
hice el TFM, lo tenía que hacer como sobre un estudio de caso y lo hice sobre el modo de identidad en la adolescencia. Entonces hice lo que venía siendo el marco teórico y luego pues hice entrevistas y encuestas a adolescentes y a partir de ahí pues saqué unas conclusiones, ¿no? Modo de identidad en la adolescencia, pues básicamente realmente todas las personas, muchas veces aunque no queramos, tratamos de expresar algo por la forma en la que nos vestimos o por la forma en la que nos peinamos. Los atuendos que eliges en general muchas veces hablan de ti, aunque tú incluso no quieras. Y eso es algo que también pues probablemente sucedía en la prehistoria. Lo que pasa es que, como dije antes, estas prendas muchas no han quedado, lo que queda son los adornos personales, sobre todo colgantes, etcétera. Pero vaya, que sí que es cierto que la forma en la que nos vestimos muchas veces, pues eso, dice mucho de la forma que es, de cómo somos, o ya no como de cómo somos, sino de cómo queremos que el resto nos perciba. ¿Vale? Y esto es algo que es bastante notorio en los adolescentes. Y pues nada, hice básicamente unos cuestionarios hablando sobre, pues eso, hice un cuestionario para alumnos y luego otro para docentes. Y realmente te das cuenta que, aunque es algo más acusado en la adolescencia, las personas adultas muchas veces vemos como algo banal la forma en la que un adolescente se viste, ¿no? Como son cosas de la edad, lo típico que se dice, pero realmente tú como adulto también quieres demostrar muchas veces algo. Es más, quizá el no vestirte de la forma en la que lo hacías de adolescente también es una forma tuya de comunicar al mundo: ya no soy un niño, o quiero ser percibido como un adulto, ¿sabes? Entonces, creo que la moda es algo que se ha tomado siempre como la moda a nivel, ya no modas en general que se sigan, sino la moda a nivel atuendo. Es algo que se ha tomado siempre como algo bastante banal, bastante frívolo, que sí que es verdad que va unido a la imagen corporal, a juzgar a alguien por su imagen. También hay una industria detrás que pues conlleva muchas cosas, ¿no? Con el tema ahora de las redes sociales, es cierto que sí que es verdad que hay mucha parte pues de frivolidad dentro de esto, pero que pueda haber frivolidad dentro del mundo de la moda, o que la moda puede llegar a ser algo frívolo, no significa que sea algo banal y que no pueda ser estudiado a nivel, pues, dentro de la psicología, no pueda ser estudiado dentro de lo que viene siendo la historia, mil cosas. Sí, sí, al fin y al cabo, las raíces de diferencias sociales que tenemos hoy en día, podemos hablar que vienen de ese comienzo de jerarquización y clases sociales en una prehistoria reciente, en neolítico, calcolítico. Sí. La dejamos que bebas tranquila. ¿Eh? Que bebas tranquila, que no trabajes. No, tranquilo. Sí, es más, hay una historiadora, bueno, es antropóloga y prehistoriadora, que es Almudena Hernando, que habla de lo que viene siendo, ella lo llama, hay un libro que ella escribió que habla de la fantasía de la individualidad, ¿vale? Y habla de lo que viene siendo la identidad colectiva y la identidad individual. Y habla pues un poco de... Ella basa sus teorías, principalmente sus estudios, en buscar el origen del orden patriarcal dentro del neolítico, ¿no? Entonces, uno de los primeros indicios que ella encuentra es que en el neolítico calcolítico empieza a haber en varios lugares de Europa enterramientos individuales de hombres, sobre todo pues hombres de mediana edad, un poco más mayores quizá, con unos atuendos en concreto que solía reflejar que tenían una posición de liderazgo, ¿no? Entonces, es que desde, como ella dice, desde ese momento, ¿no? Que también está un poco unido al momento en el que ya la propiedad comienza a ser algo pues latente dentro de lo que vienen siendo los grupos sociales, de cómo ahí la moda, los atuendos demuestran que esa persona se está tratando de diferenciar del resto, es decir, es el líder,
está mostrando una posición jerárquica, pero a la vez se está vistiendo, se está ornamentando de la misma forma que lo hacen otros líderes. Es decir, quiere diferenciarse de su grupo para integrarse dentro de otro, que es como la élite. Y ella lo compara con, por ejemplo, cuando tú ves una reunión de directivos, ¿no? Y todos van con el mismo traje, corbata, mismo pelo, mismos zapatos. Es como que a lo mejor ellos quieren ir por la calle o se lo exige la propia empresa, ¿no? Pero vaya que quizá esa estética hace que tú quieras diferenciarte del resto de trabajadores o del resto de personas una posición de poder, pero para integrarte dentro de ese grupo de personas que tienen el mismo poder que tú o poder al que aspiras. Entonces, sí que, claro, es lo que te digo, es que es algo que entra todo dentro de lo que viene siendo la ornamentación, los adornos. Es algo que nos acompaña desde hace mucho tiempo y que tanto en el campo de la prehistoria como en el campo de, por ejemplo, la docencia a la hora de estudiar el desarrollo adolescente, la identidad tal, es algo que no ha pasado desapercibido porque hay bastantes estudios, pero no tiene a lo mejor un estudio tan amplio como pueden ser otras manifestaciones tanto pueden ser como artísticas como pueden ser o como sociales, porque la forma en la que tú te vistes, la forma en la que los adornos son cosas tanto sociales como artísticas. Y yo respecto a lo que acabas de comentar, me resulta también muy interesante y muy poco investigado y estudiado esa sociedad, incluso matriarcal, por poder llamarla así, en un calcolítico, en una prehistoria reciente en la península ibérica. Porque tenemos sociedades como la argárica, que era una sociedad donde ya teníamos individuos con enterramientos diferenciados, enterramientos individuales, enterramientos con depósitos funerarios, como adornos, y tenemos la presencia de coronas de plata siempre asociadas a mujeres, a individuos femeninos. Y no tenemos en ningún caso figuras de oro, de plata o de cobre, de bronce asociados, por ejemplo, a individuos masculinos. Y si seguimos una transición en la misma zona, tenemos a la cultura íbera, que ya viene un poco más avanzada, ya no es prehistoria, pero bueno, es ese cambio de la prehistoria a lo clásico. Y tenemos también en la península ibérica, al menos, la dama de Elche o la dama de Baza, que son dos figuras femeninas también que aparecen con un depósito funerario donde hay muchísimos adornos femeninos muy característicos y muy particulares que a lo mejor tampoco compartían los individuos masculinos de la época. A ver, evidentemente nunca vas a poder afirmar si que no haya habido, o sea, es que por ejemplo hay un autor que creo que se llama Antonio López Cabezas, no estoy segura si se llama, creo que es López Cabezas, no sé si es Antonio seguro, pero vaya, perdón, sí, imagínate que me está escuchando, no, pero vaya, aquí él habla de que bajo su punto de vista realmente las sociedades neolíticas que muchas veces se han descrito como matriarcales no es que fuesen matriarcales, sino que eran matrilineales. Es decir, que muchas veces la mujer tomaba importancia dentro del núcleo familiar a nivel herencia, porque era la única forma de demostrar que el hijo era de esa, o sea, que esa persona era hija de esa. No sé si me estoy explicando, o sea, básicamente el hecho de que por ejemplo, un líder de grupo podía tener una hija y un hijo y a lo mejor elegía que la hija fuese la que tuviese el arreglo matrimonial con otro grupo, por ejemplo, porque de esa forma se aseguraba, ¿no?, que el hijo 100% iba a ser suyo, porque la paternidad no se puede demostrar si no es de forma científica y hasta hace pocos años. Entonces, él siempre dice que las sociedades matriarcales como tal no han existido, que este tipo de cosas eran simplemente sociedades matrilineales porque se tenía más en cuenta el linaje maternal. Y aparte también muchas veces que se honre una figura femenina no implica que esa figura femenina, esa persona,
haya realmente tenido un poder a nivel social el mismo que ha tenido un hombre. Evidentemente, como digo, es algo que no se puede saber, es una teoría que cito pues, de un autor que a mí me gustó bastante, pero no se puede saber porque, claro, todas las sociedades, todos los grupos sociales que ha habido a lo largo de la historia afirmar que nunca ha habido matriarcado, pues es que es... O sea, a nivel estadística es imposible. Pero por regla general, una idealización de una figura femenina que muchas veces pues eran, por ejemplo, la dama de Elche, pues no se sabe si a lo mejor quizá era algo relacionado con alguna deidad o... Pero vaya, que Bueno, no... tenía huesos, creo, ¿no? ¿Eh? Se encontró parte ósea dentro de la dama de leche. Sí, pero al principio, mira, por ejemplo, al principio se pensaban que era un hombre. O sea que, pero no, al Pero, final resulta ser una mujer. Pero sí, realmente no era óseo, era como, no recuerdo mal, era más bien ceniza, pero no recuerdo bien, de todas sí, maneras. estaba quemado junto a los cuchillos y tal. Era. Sí, pero vaya que lo que viene siendo sociedad matriarcal como tal no ha quedado a día de hoy muy demostrado, porque claro, es lo que te digo, que haya un enterramiento una ornamentación rica de uno o varios sujetos femeninos no demuestra que luego tuviesen realmente una participación activa. Bueno, tenían la capacidad de poder ostentar a esos recursos. Ya, pero es que eso ya no depende del género, o sea, eso yo pienso que eso ya depende del momento en el que la sociedad, a partir de lo Sí, que es la propiedad, empieza a haber una jerarquía, ¿no? O sea, sí, pero podemos hablar que, por ejemplo, en esa jerarquía el estatus social no estaba a lo mejor tan discriminado por el sexo, bueno, por el género. En plan, daba igual que fuera hombre o mujer si querías ostentar a lo mejor a la élite. A día de hoy también, pero bueno, venimos de, venimos de unos años donde el papel de la mujer en la élite ha estado muy sesgado. te escucho, dime. Sí. Y después nos comenta también por el chat que hay sociedades de chimpancés que son matriarcales también. No sé, no sé yo nada de ellos, no sé si tú sabes o algo. Yo ahí no tengo ni idea, la verdad. O sea, sí que es verdad que es que tú dentro del mundo animal no puedes hablar de matriarcado o al menos o de patriarcado porque realmente que un ser guía a un grupo o sea como el líder del grupo a nivel ya más animal es algo que yo pienso que no yo a nivel animal es que no creo que se pueda comparar con lo que viene siendo una formación matriarcal o patriarcal dentro de una sociedad humana. Es que creo que no se puede comparar. Porque lo nuestro ya no lleva un componente de qué persona tenga unos atributos físicos a lo mejor que sean lo más parecido a alguien que pueda proteger al grupo, ¿no? Va asociado a... Político, económico, jerárquico, muchísimo. Exacto. Y ahí, por ejemplo, es que entra en juego todo lo que viene siendo, eh, sobre todo hasta hace no mucho, el género entraba dentro de eso. El género o el sexo, llámalo como quieras, porque ahora sí que se ha empezado a diferenciar, ¿no? Pero hace años la diferenciación sexo-género no existía. Pero vaya que es que creo que es muy complicado mmm, Lo tomar mismo de antes, ejemplo pillarse de las manos. ¿sabes? No sé si me explico. Dime. No, que volvemos a lo mismo de antes, que sería volver a pillarnos las manos e intentar simplemente poner una respuesta. Uh-huh. Sí, Bueno, si te pero bueno, parece, comentamos un par de preguntillas que tenemos más, que nos dejó la vale. gente por Instagram, y tocamos el último puntillo y te vamos despidiendo, que la gente querrá cenar, Sí, incluido tú a lo mejor. de nosotros, exacto. Vale. Eh, por el Instagram nos preguntaba Cortesauria que si hay alguna expresión artística exclusivamente solo de los neandertales. No, que yo sepa, no.
O sea, no. Lo único, no. No hay nada que hayan hecho los neandertales que hayan hecho después, lo que no hayan podido hacer después los sapiens. Que yo sepa, no. No. Bueno, el arte neandertal es diferente del rupestre que el sapiens, ¿no? El de neandertal y sapiens. Es que realmente las representaciones artísticas de los sapiens a nivel parietal, por ejemplo, son más bien pues manchas. Creo que la última que se encontró así más como con más son manos o cosas así. La que más se encontró fue, pero manos no como las que ves de los sapiens, es que muchas veces son manchas muy difuminadas. Creo que una que se encontró que era la más, ¿cómo decirlo? La que más se veía claramente un dibujo era una que era con forma de sol, que además tiene un nombre, no sé si es no es soliforme, ¿vale? Pero tiene un nombre. Y, pero vaya, que es algo que han podido hacer también los sapiens, que han hecho. Y es que la eclosión del arte, sobre todo arte parietal, que es lo que más la gente suele, si tú buscas arte prehistoria, te va a aparecer arte parietal, que está el arte parietal y la otra 50% del arte prehistórico es arte mueble, tanto sean pues desde adornos como otro tipo de utensilios, ¿no? Pero vaya, que el arte parietal tiene su eclosión ya cuando solo quedan sapiens. Entonces, es que no se puede comparar, no se puede comparar, pero yo pienso que no se puede comparar no porque una especie no haya podido hacerlo, sino porque hubo una evolución en el tiempo, ¿sabes? O sea, simplemente con el tiempo, poco a poco, el arte se fue desarrollando porque fuimos avanzando, pero no porque una especie no fuese capaz. Porque sapiens coetáneos a estos neandertales tampoco fueron capaces de ello. Fueron, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero. Sí, más lineal simplemente. Después, Miguel Ruiz nos plantea también si existe alguna hipótesis más concreta respecto al nacimiento de la artesanía, como el caso de la cerámica, que se sabe en qué punto o dónde nació lo que se empezó a llamar artesanía. Pues, a ver, principalmente, pues es lo que has dicho tú. Hay ejemplos en China muy antiguos, pero realmente lo que sueles encontrar en los libros de historia de este tipo suele ser más bien Oriente Próximo. Oriente Próximo, desarrollo un poco más de sociedades un poco más complejas, pero vaya, es que realmente el desarrollo de la artesanía, pues es lo que antes comentaba Miguel, que es que depende de lo que tú consideres, porque puede ser desde cuerdas o cestas que tienen una antigüedad muchísimo anterior, o ya si nos metemos en el ámbito de la cerámica, pues es que se ha desarrollado en varios sitios a la vez y principalmente el origen de la cerámica, por ejemplo, o de la cestería en muchas ocasiones, aunque la cestería sí que es un poco distinto, estaba relacionado con lo que venía siendo recipientes, básicamente, el poder almacenar sobre todo pues ciertas semillas o cosas así, ya más tirando hacia el neolítico, recipientes, agua, cosas así. Y luego también con el comercio. Está muy relacionado con el tema de ya intercambios, redes de intercambio cultural, cosas así. Bueno, Hay un montón. Dime. no, que yo en mi caso, por ejemplo, opino que lo que llamamos artesanía simplemente es cuando hay una cadena ya más operativa y una cadena más lineal, donde hay unos parámetros, como hemos comentado antes, fijos y que hay que seguir. La cerámica a lo mejor pudo empezar hace 20.000 años a utilizarse, pero que no porque se utilizara en diferentes puntos y a lo mejor a grande escala se podría llamar artesanía como tal. Que simple porque si no podríamos también hablar de artesanía con la industria lítica y hablar de que hay artesanía desde el paleolítico inferior. Sí. O sea, entiendo lo que dices. O sea, tú quieres decir que tú hablarías de artesanía en el momento en el que hay muchas generaciones continuando con una técnica para dar a un tipo de resultado concreto, ¿no? Bueno, y que haya también, sobre todo, lo que creo que es el discriminante más claro para hablar de artesanía es que haya una profesión especializada de artesano. En plan de que en esa sociedad ya pueda hablar
clases sociales y se hable de alguien especializado en ello. Pues entonces eso es muy posterior, yo creo, a la prehistoria. Hablo de bueno, yo hablo de calcolítico, tampoco. Pero es que en ese momento yo pienso que tampoco, es lo que decimos, que tampoco te puedes pillar los dedos porque no está demostrado. Pero yo pienso que no tenía por qué haber una profesión basada únicamente en ello. O que yo pienso que era algo que lo hacía casi todo el mundo. Realmente mucho más destinado a lo que venían siendo mujeres y niños, ¿no? Como ha quedado demostrado muchas veces. Pero entonces curtir las pieles, crear ropajes o la industria lítica en el Paleolítico sería artesanía. No sé. Es que no, yo pienso que la artesanía es que es algo, depende de quién le preguntes. Es muy compleja la pregunta. A ver. Yo pienso que artesanía es cuando ya hay una tradición y hay unas técnicas concretas que se pasan de generación a generación para obtener un resultado concreto. Por ejemplo, en las pieles o en la industria lítica no La había técnica- una técnica concreta, exacta, que todos los grupos hayan usado la misma, Bueno, ¿sabes? la técnica de Galois, La técnica de Valois, pero yo creo que ahí era más bien, más que la técnica de Valois lo que buscaba era recolectar un montón de lascas, o sea, era más el final, el producto final, que la técnica en sí, lo que estaba como... ves los núcleos de Galois de donde se han extraído las lascas y estos presentan una morfología semejante. Eso es porque se ha actuado sobre ellos con una técnica similar. Sí, pero ¿piensas que es algo que llega a ser una transmisión? O sea, eso ya es opinión personal, porque evidentemente, como No, decimos, es algo no, que no es algo. ¿Tú piensas que es algo que puede haber sido una transmisión de generación en generación a nivel con exactitud, con una búsqueda de un perfeccionamiento? yo creo que sí. Para mí, el tema de la industria y el trabajo de la industria es un conocimiento adquirido desde los primeros golpes para hacer un chopper hasta que tienes los núcleos donde te salen las láminas tal y como quieras y llega a la percusión blanda incluso o por presión. Es toda una transmisión de conocimientos que han ido ligando una mejora de la primera práctica y actividad hasta una última técnica que es la más compleja y que te da exactamente lo que tú quieres. Sí, sí, pero a ver, a lo que yo me refiero es básicamente que, por ejemplo, no hay una forma, o sea, es una comparación súper absurda, pero no hay una forma concreta de pelar unas patatas, ¿no? Pero evidentemente de generación en generación se ha ido transmitiendo cuál es la receta de la tortilla de patata. En todas las recetas de la tortilla de patata vas a ver que hay patata pelada y troceada. Pero como que tampoco hay una forma concreta de hacerlo. Realmente lo que más importa es como el fin, ¿no? Que es ese alimento. O sea, porque la comida al fin y al cabo también es una transmisión cultural. O sea, pues yo sí que identifico un poco más ese tipo de transmisión de conocimientos con lo que viene siendo la industria líctica y cosas mucho más concretas como es coser, sí que ya lo relaciono con un aprendizaje un poco más complejo y sí que creo que puede llevar a la artesanía. Pero es que es ya simplemente opinión personal, súper divagar un montón, ¿sabes? O sea, quiero decirte, no sé. Pero bueno. No, no, estoy totalmente de acuerdo, no te preocupes. Sí. Es una pregunta que es muy compleja y abierta a debate y que cada uno saque cada una su idea. Ya para terminar, pido que nos cuentes si quieres alguna anécdota que tengas de excavación graciosa o algo y que haga algún consejillo o dato curioso a la gente. Bueno, a ver, de la excavación, que ya estuve ya hace un montón. Pues mira, una cosa súper curiosa, que a mí me pareció bastante curiosa de la excavación, fue, yo estuve en una excavación en la que era el primer año, la primera campaña de excavación de esa cueva, ¿no? Y claro, tú vas a un yacimiento y tú, pues,
dices, bueno, pues porque normalmente cuando vas a un yacimiento que ya está museizado, ¿no? O así, o que ya tiene un centro de interpretación que lo acompaña, como que piensas, bueno, pues llegaron aquí y se encontraron esto. O sea, la gente no tiene ni idea, pero ni idea de la porquería que tienes que quitar para llegar, aunque sea a una primera capa de sedimentos. O sea, es que es una locura toda la piedra y tierra y piedra y tierra y piedra y tierra. Y tú dices, no, es que estos estaba a unos metros, por ejemplo, pasan una excavación y dicen, estaba a no sé cuántos metros. Y dices, nada, no habrán tardado mucho. Es impresionante lo que se tarda porque, claro, tú en arqueología no puedes coger una excavadora, literalmente te cargas todo. O sea, tienes que ir excavando casi que barriendo, ¿sabes? Entonces es Bueno, una cosa que... yo, Dime. yo, yo he picado con picos y martillos neumáticos en excavaciones de 1 millón de años paralíticos, ¿eh? Pero cuando ya más o menos, supongo que, bueno, no lo sé, ¿no? Pero supongo que cuando ya tenían, con pico sí, pero cuando ya tienes un poquito claro por dónde no vas a encontrar. Sí, hace un primer sondeo, Claro, delimitan los niveles y dice nivel fértil, pues vale, cuidado. Nivel claro, estéril, pues a pico y martillo. exactamente, exactamente. Pero cuando recién llegas, cuando recién empiezas a coger esa cueva que es virgen, ¿no? A nivel arqueológico, pues... Y luego otra cosa que me pareció muy curioso es que, bueno, cuando tú respiras tierra, que esto yo no lo sabía hasta que estuve en excavación, uno, te puede entrar fiebre. Es que dices, ¿por qué? Pues la verdad que no lo sé. Y Te puede dar fiebre, que a mí yo estuve un día mala por eso. Y dos, se te quedan los mocos y a veces la saliva va como negro, o sea, negro, negro de la tierra. Y es una cosa que a mí me impactó muchísimo decir, ¿qué? Estoy enferma, pero no, es... Y luego anécdotas así de excavación a nivel de encontrar cosas, bueno, para mí era súper sorprendente que, claro, evidentemente entre un montón de piedras que encuentras, hay un montón de piedras que pueden parecer herramientas líticas. Y no sabéis lo difícil que es diferenciar, a no ser que sea ya algo, pues, una zagalla, un arpón, que ya se nota ahí lo que hay, la huella antrópica bien, bien. Si es algo como más rudimentario, es súper complicado diferenciar una herramienta lítica de una piedra que es una piedra aleatoria. Ya es muy, 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 muy complicado. O sea, para mí al menos, a lo mejor hay gente que lo diferencia súper bien, pero yo, para mí era una locura. Y la cantidad de huesos de animales que te encuentras. Porque claro, tú vas a la excavación y claro, tú pues tienes como muchísima ilusión. Luego ya como que lo normalizas, ¿no? En plan de encontraré algún resto óseo. Pero la cantidad de huesos de animales que te encuentras. Y la cara que se te queda cuando ves que no, que era una cabra o que era un lobo o algo, o sea, así, o sea. Sobre todo en cueva, ¿eh? En otros tipos de lugares, pero en cueva que hay. Imagínate todos los animales que hay. Pues. Y una cosa que me gustó, que me sorprendió mucho de cuando fui a la excavación fue que, claro, cuando tú eres un novato, pues encuentras huesos humanos, ¿no? Encuentras restos óseos y o sea, es como, ostras, lo que he encontrado, ¿no? Tal. Y los de la excavación, claro, tú sin querer, pues a lo mejor pasa a alguien, no lo pises, tal, ten cuidado. Obviamente te dicen que tengas cuidado, pero como que los arqueólogos que ya están curtidos te dicen, un arqueólogo no es un arqueólogo de verdad si no se le ha roto algo, ¿sabes? O sea, si no se le ha roto una cerámica, si no se le ha roto un hueso, como que es que te va a pasar, si sigues en este mundillo te va a pasar. Como que tú lo ves como, pero ¿cómo te va a poder llegar a pasar eso? O sea, me muero si me pasa, pero no, es como que algo que está súper normalizado y me pareció muy curioso. Y nada, esas son las cosas. Y así consejo, ya por regla general, no sé si alguien nos estará escuchando que esté, yo qué sé, en bachillerato o que a lo mejor no sabe qué carrera escoger. Si en algún momento alguien te dice, no hagas historia, por ejemplo, que no tiene salida, que fue a mí algo que me dijeron un montón de veces, no hagas ni caso. O sea, yo pienso que las humanidades es un campo que, evidentemente, pues a lo mejor no te voy a negar y te voy a decir, sí, tiene las mismas salidas que tiene ADE. Pues no. Pero yo pienso que es un campo que está muy demonizado en ese aspecto y que
tienes que, o sea, no hay que quitar ni la ilusión ni la oportunidad a nadie de intentar coger y trabajar de ello, porque creo que perfectamente se puede. Y oye, que si no, siempre puedes ir buscándote las castañas con pequeños trabajitos de otras cosas, que eso no solo lo hace la gente de letras, lo hace la gente de otras carreras que supone que tienen mucha salida, hasta que encuentres algo de lo tuyo. Pero que no desaparezca, que no intentemos como mentalizar a la gente de si no tienes salida, no, o sea, realmente tú puedes disfrutar mucho del camino y trabajar de lo que a ti te guste y realmente de verdad se puede. O sea, que aunque a lo mejor te cueste un poco más, pero de verdad se puede. Y no sé, ese era el consejo. Muy bonito, muy bonito. Pues bueno, Pero bueno, pues despedir a la gente que nos está viendo todavía, porque hay gente que se ha mantenido. bueno, pues Gracias. muchas gracias a todos y nada, a ver Y si bueno, otro día. Dime. agradecerte a ti también la Y a ti, entrevista Miguel. y todos los problemas y todo, pero bueno. Sí, perdón, es que al principio el wifi se me ha ido. Luego he dicho, voy a apagar y encender el ordenador a ver si coge el wifi. Ha decidido reiniciarse. Un caos, pero bueno, ha salido bien al final, o sea que. Ahora ya a cenar y a la cama, que mañana hay Ya, lunes. pues bueno, pues terminamos en directo y muchas gracias de nuevo a todos. Igualmente. Muchas Vale, gracias. adiós, que vaya Chao, bien, chao, chao. gracias.